Las primeras culturas. Los olmecas. Se cree que la olmeca fue la primer cultura mesoamericana que habitó en las tierras bajas del centro y sur de México, como una comunidad precursora de todas las demás culturas precolombinas. Por eso se le considera la cultura madre. El pueblo olmeca se ubicó en las costas del Golfo de México, desde el río Papaloapan al sur de Veracruz hasta la laguna de los Términos en Tabasco. Ocuparon ricas llanuras aluviales y crestas de colinas, y fue aquí que los olmecas construyeron templos complejos. Esta civilización se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes, pero también se realizaban actos ceremoniales en la Laguna de los Cerros y La Mojana. Esta cultura emergió y dominó entre el 1200 y 400 a.C. El término olmeca significa en lengua náhuatl gente del país de Lule. De hecho, en esta zona se extraían el látex de los árboles, un árbol denominado castilla elástica. Y en cuanto al idioma, pues casi todos los historiadores coinciden en que hablaron un idioma perteneciente a la familia Mixe-Zoque. Mixe, que incluía lenguas de Oaxaca y Veracruz, y Zoque, que incluía las lenguas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y entonces consideran a los actuales hablantes de Mixe-Zoque en Oaxaca y Chiapas como los descendientes de la civilización olmeca. La historia de los olmecas se divide en 3 periodos. El primero es la cultura de San Lorenzo Tenochtitlán, que abarcó del 1200 al 900 a.C. Fue en esta área en donde comenzaron a surgir las principales características de esta civilización, cuyo ascenso fue probablemente ayudado por la zona de llanuras aluviales que favorecía a una alta producción de maíz. Después la cultura del sitio arqueológico La Venta, que abarca del 900 al 400 a.C. San Lorenzo fue abandonado alrededor del 900 y en ese periodo se volvió importante el centro ceremonial La Venta. Este movimiento migratorio podría haber sido por cambios ambientales que llevaron incluso a cambiar el curso de algunos ríos importantes. La destrucción de los monumentos en San Lorenzo podría explicarse debido a alguna rebelión interna o alguna invasión que vino del exterior. Sin embargo, La Venta fue un centro olmeca importante hasta los 400 a.C. Durante este periodo se construyeron la Gran Pirámide y otros monumentos ceremoniales complejos en este centro. Aunque alrededor de los años 400 a.C. el centro ceremonial La Venta había agotado su papel importante como centro olmeca. Y finalmente la cultura de Tres Zapotes, que abarcó del 400 al 200 a.C. Tres Zapotes se refiere a la tercer capital principal de los olmecas. Su ocupación fue aproximadamente al mismo tiempo que en La Venta, pero este tuvo población incluso después de los olmecas. En otros datos importantes, la religión de los olmecas era politeísta. Ellos rendían culto a diferentes divinidades, la principal era el jaguar, y esto quedó claramente documentado en la producción artística de este pueblo. Los olmecas consideraban inclusive a todo lo que les rodeaba como seres vivos, desde cuevas, barrancas, manantiales, árboles y montañas, que estaban llenos de espíritus demasiado importantes para los olmecas. Las montañas eran el vínculo entre el cielo con la tierra y el inframundo. La organización política olmeca era una sociedad teocrática. Esto quería decir que estaban gobernados por sacerdotes. La religión entonces era la base de la organización administrativa y regía todo el entorno geográfico y social. Estaban organizados en tribus en las que vivían varias familias dirigidas por un solo jefe llamado Chichimecat. La sociedad olmeca estaba claramente estratificada, con una minoría que disponía de diversos privilegios sociales y que además manejaba la política. Formaban parte de esta clase los sacerdotes y los guerreros, quienes eran los que habitaban en los centros ceremoniales. El resto eran campesinos que vivían en aldeas y se encargaban del cultivo de la tierra o de la construcción de los centros ceremoniales. Las mujeres se dedicaban al hilado, la confección de utensilios de barro y el cuidado de los niños.
de las civilizaciones de Mesoamérica, a los olmecas se les atribuye y acredita la invención de muchas creaciones y tradiciones, incluyendo el juego de pelota, que era un juego de bola con fines religiosos, los sacrificios humanos, la escritura, la invención del cero e incluso el calendario mesoamericano. Fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura jeroglífica. Esto se encontró a partir de hallazgos arqueológicos que dan cuenta de este sistema de escritura en el 900 a.C., resultando así la sociedad más antigua del hemisferio occidental, al ser incluso anterior a la escritura zapoteca. Todo esto gracias al descubrimiento del bloque de Cascajal, una piedra monolítica que contiene glifos. Esta la localizaron cerca de San Lorenzo en Veracruz y por eso se la atribuyen a los olmecas. Es una losa de piedra serpentina que pesa aproximadamente 11 kilos, mide 36 de longitud, 21 de ancho y 13 de alto. Este bloque contiene 62 glifos o símbolos, algunos de los cuales se repiten hasta 4 veces. Y podemos encontrar en ellos plantas, maíz, animales, insectos, pescados y algunas formas como cajas o gotas. Las principales formas artísticas de los olmecas que sobreviven a pesar de los siglos son las monumentales obras líticas y pequeñas obras hechas de piedras preciosas. Mucho del arte olmeca es altamente estilizado y usa una iconografía que refleja un gran significado religioso. Las cabezas monumentales son una gran representación del arte olmeca. Hasta el día de hoy se han desenterrado 17 cabezas colosales. En San Lorenzo 10, en La Venta 4, en Tres Zapotes 2 y en el Rancho La Corbata 1. La primera fue hallada en 1862. Son piedras monolíticas de 3 metros de altura aproximadamente y hay algunas que llegan a pesar hasta 40 toneladas. Son de nariz ancha, labios gruesos y abotagados. Estas obras monumentales han sido objeto de muchas especulaciones en cuanto a su creación y función. Antes se consideraba que eran representaciones de los jugadores del juego de pelota, pero actualmente se cree que son retratos de los gobernantes olmecas. Estos son encontrados principalmente en yacimientos como La Venta, San Lorenzo y la Laguna de los Cerros. Estos altares se caracterizan por ser piedras monolíticas de forma prismática y con un tamaño aproximado de 2,50 por 1,60. Poseen una decoración tanto en bajo como en alto relieve, de escenas que sorprenden por sus volumetrías. En numerosos altares se representa una figura emergente de una cueva que se interpreta como la boca de un dragón, que podría representar a alguna diosa o algún dios del inframundo. Hachas ceremoniales. Son otro tipo de representación típica de los olmecas. Su tamaño es bastante reducido porque apenas superan los 30 centímetros de altura. Se decoran en la parte frontal con la figura de un extraño personaje, una mezcla entre real y fantástico. Para realizarlas utilizaron materiales de gran dureza como el jade o similares, y decían que se utilizaba para hacer ofrendas a algunos dioses. Cuando quería que lloviera chocaban 2 hachas dirigidas hacia el cielo. Figuras humanas de bulto redondo. Son muy abundantes y poseen unas características muy avanzadas para la época. Es decir, que el escultor olmeca no se conformó con copiar nada más la realidad, sino que optó por darle simetría y monumentalidad a estas formas. A la civilización olmeca se le atribuyen numerosos logros. En materia de arquitectura sorprende el enorme esfuerzo humano que significó la construcción de terrazas, rellenos, cortes y paredes de contención para construir las ciudades y los centros ceremoniales. En cuanto a sus edificaciones, estaban construidas con materiales perecederos como son el adobe, el barro y la paja. Sus calles estaban dispuestas de norte a sur. Sus edificios más importantes se situaban en torno a grandes espacios abiertos y el resto de edificios se disponían en torno al centro ceremonial. Los olmecas construyeron grandes obras en piedra y barro, y estas construcciones las hicieron en grandes plazas hundidas. También hacían construcciones con superposición de volúmenes,
fueron los primeros en tener una concepción urbanística y planificar sus ciudades. Lo hacían mediante ejes perpendiculares que conectaban con sitios importantes. Construían con bloques de arcilla secados al sol, pero además lo hacían con montículos de tierra compactadas artificiales. Se cree que las rivalidades con otras poblaciones generaron guerras que acabaron en la destrucción de las ciudades olmecas. De a poco los olmecas vivieron un proceso de desintegración que culminó con el abandono de sus ciudades, marchando hacia diferentes lugares. Algunos se integraron a la ciudad de Cuicuilco, la cual desapareció tras la erupción del volcán Xitle.